buenas. Vamos a ver el tema de factor de potencia en práctica. Entonces, en circuitos alimentados con señales periódicas alternas, vemos el comportamiento de voltaje y corriente. Entonces, básicamente, el factor de potencia está definido por el coseno del ángulo de desfase. En este caso, el ángulo es cero. El ángulo es cero en esta situación, pues la señal de voltaje hace el cruce por cero y a medida que va subiendo reacciona la señal de corriente, que es la azul. Entonces tenemos ahí un desfase de 0 grados, 0 grados. Por tanto, el factor de potencia es coseno de 0 grados igual 1. Este es típico en un circuito resistivo. Por otro lado, tenemos aquí otro ejemplo donde la señal de voltaje adelanta a la corriente en un valor de grados. Entonces, en este caso fueron 65 grados. Entonces, el coseno de 65 grados es 0.42. Ese es el factor de potencia en este circuito, que es típico en un elemento inductivo, motor, donde el voltaje adelanta la corriente. Entonces esa es básicamente la definición de factor de potencia. Entonces veremos en principio el circuito resistivo que corresponde a este. Este es el circuito resistivo, entonces vamos a alimentarlo con AC 120 voltios, una estufa, un elemento resistivo, y para medir la corriente tenemos un transformador utilizado en medidores de corriente. Uno de sus cables va al neutro y el otro va al canal del osciloscopio, ¿sí? Teniendo también aquí neutro en este canal. Entonces, para registrar el voltaje llevamos la señal de fase y neutro al otro canal. Entonces ahí está claro. Por otro lado está la ecuación de corriente que gobierna este circuito, voltaje sobre impedancia, que en este caso es una resistencia variable, como veremos en la práctica. Este es el transformador que vamos a utilizar. Si es un toroide, tiene dos conexiones. Ya vimos el circuito, cómo se conecta todo. Utilizamos este puente, digámoslo así, para insertar el toroide y conectar los elementos. Tenemos la prueba del elemento resistivo, ahí lo tenemos, conectado a 120 voltios AC, tiene el registro de corriente de 8.5 amperios. Aquí vemos la señal de voltaje en amarillo y de corriente, ambas ondas atenuadas por 10. Entonces ahí tenemos, bueno, la sonda de corriente no está atenuada, la azul está normal y la amarilla está atenuada. Entonces ahí vemos los valores, más o menos 170 voltios pico de alimentación, y la otra, bueno, un rango de más o menos tenemos 60 voltios pico. Entonces allá estamos haciendo el registro en el batímetro con cronómetro. Entonces arrancó en qué valor? 7 décimas, 7 décimas de kilovatio. 7 décimas de kilovatio. Él está registrando una décima de kilovatio, entonces él resetea el cronómetro cuando alcance una décima de kilovatio. Entonces aquí tenemos, vamos a pausar el video. Esta es la prueba con elemento resistivo, donde hay 0 grados de desfase. Ahí tenemos el elemento resistivo. Listo, ya ahí vamos. Entonces la cuenta, tenemos que va a alcanzar la décima de kilovatio en 5.54. Entonces ahí tenemos las pruebas, los datos, voltajes, y bueno, ahí vemos 119 voltios efectivos. Vimos
ya la práctica, entonces vamos a hacer un recorderis del triángulo de potencia donde involucra potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. En circuitos resistivos este ángulo prácticamente es cero y se vuelve la potencia activa igual a la aparente. Entonces aquí tenemos, y la reactiva prácticamente es nula. Esta teoría está en los enlaces referidos en los comentarios de este video. Ahí está explicado bien en detalle, entonces para que vean eso más extenso. Entonces, para determinar la potencia activa, el batímetro la mide, la calcula. Entonces miramos el registro de 0.1 kilovatio, lo hizo en 360 segundos, 6 minutos. Por tanto, en una hora, que son 3600 segundos, ¿qué valor de kilovatio será? Entonces hacemos la regla de 3 y nos dio 1 kilovatio hora, es esa resistencia de la estufa. Listo, esta es potencia activa. Ahora la aparente se calcula con el valor de voltaje y de corrientes registrados, que fueron estos valores, 120 y 8.5. Se hace V por I, la multiplicación, potencia aparente 1020 vatios, 1.02 kilovatios hora. Son prácticamente iguales, por tanto el valor del ángulo es 0. Entonces ahí nos damos cuenta que es un circuito resistivo. Inicialmente, entonces las señales están en fase, la de corriente y la de voltaje. Vimos en la práctica que así resultó. Esto de nuevo aquí, la señal, sus comentarios. Entonces un circuito resistivo, 0 grados de desfase, por tanto la potencia activa igual a la aparente. Enseguida vamos a hacer la práctica con un motor eléctrico. Entonces la misma conexión anterior, simplemente reemplazamos la estufa por un motor y lo demás lo dejamos igual como lo explicamos. Entonces se sucede un desfase donde el voltaje adelanta la corriente. ¿Por qué se sucede eso? La corriente está definida como 1 sobre el valor de la inductancia por la integral de voltaje, de la señal de voltaje, ¿sí? Entonces básicamente esto explica ese desfase. Ese desfase se da en este ángulo. Toda esta teoría está en los enlaces referidos en este video para que entiendan bien todo este procedimiento y el triángulo de potencias. Están los enlaces en este video, en los comentarios. Prácticamente se va a dar un desfase en la práctica, como vamos a ver. Entonces aquí están los comentarios. El voltaje adelanta la corriente en un circuito inductivo. Entonces ya veremos en la práctica. Aquí tenemos el motor de un torno monofásico, en conexión monofásica. Aquí tenemos las características de ese motor. Entonces vamos a ver enseguida las conexiones. Bueno, este es el motor. Vamos por aquí a ver el comportamiento de la señal con ese desfase. Entonces vamos a ver en la hoja de cálculo cálculos es manipular esos valores para sacar el desfase. Entonces ahí vemos las características. Ya vamos a ver los valores de ángulo. Este es el valor en amperios y nos vamos a referir a este medidor de vatios, batímetro, para hacer el cálculo ligero. Vamos a tomar la referencia el cambio de 1/10 de kilovatio. Entonces ahí ya arrancamos con el tiempo. Vamos a tomar el valor de corriente y el valor de voltaje. Ahorita lo registramos. Este es el registro de voltaje, 118 voltios AC. Entonces ya tenemos el valor de corriente. Entonces vamos a hacer el registro de que pase 1/10 de kilovatio y el registro aquí en un cronómetro del tiempo que dura
recorriendo esa décima de kilovatio. Ahí vamos pausando el video, van 6 minutos aproximados. Ahí vamos con la cuenta del batímetro, falta un tantico, entonces ahí vamos. Bueno, entonces ya hemos completado la décima de kilovatio y nos llegó a 8 minutos. Entonces ahí tenemos los valores. Corriente, bueno, aquí corriente, este valor aproximado. Voltaje ya lo vimos, entonces con esos valores nos vamos para el escritorio. Tenemos los resultados de las pruebas hechas. La idea es calcular este ángulo donde el voltaje adelanta la corriente. Entonces veíamos que aquí la señal de voltaje adelanta la corriente genera un pico grande que va a ser problema ahorita en el análisis. Con los datos del batímetro tenemos que recorre 0.1 kilovatio o mide en 8 minutos, que corresponde a esto en segundos. Entonces calculamos en una hora cuánto se generará, hacemos la regla de 3 y nos da 0.75 kilovatios hora. Esto es potencia activa, que es lo que mide el batímetro. Listo, entonces tenemos nuestro triángulo de potencias que está analizado en los enlaces del video que están adjuntos. Este es el material adjunto de potencia, triángulo de potencias, entonces esos videos van a estar en los enlaces junto con otras explicaciones de análisis. Entonces tenemos aquí el triángulo de potencias, potencia activa, aparente y reactiva. Entonces la potencia activa es igual a este valor, donde esta es potencia aparente. Despejamos el ángulo, nos da arcocoseno de potencia activa sobre la aparente. La potencia activa la acabamos de sacar y la aparente nos da de los valores medidos 118 voltios y la corriente medida V por I. Esta es la potencia aparente. Entonces aquí ya nos sale un valor de 65.6. Por otro lado, en el osciloscopio sabemos que la frecuencia de la señal de alimentación es 60 Hz. Por tanto, tiene un periodo de 16.6 milisegundos. Entonces ya miraremos. Esta es la señal, entonces aquí vemos un desfase equivalente a 3 milisegundos más o menos. Aquí tenemos los 2 milisegundos por cuadrito, entonces más o menos 3 milisegundos de desfase, que es el despegue de la señal de corriente del cero. Genera un pico grande, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Con ese dato nos damos cuenta que haciendo la regla de 3, 16.6 milisegundos a 360 grados, entonces los 3 milisegundos a qué grados corresponden, nos da 64.8, dato muy parecido al otro medidor. Entonces sabemos que ese ángulo es más o menos 65 grados. Listo, con ese dato ahora vamos a calcular el condensador. Sabemos que para contrarrestar ese ángulo, ese desfase, hay que hacer igual la reactancia capacitiva con la inductiva, o sea, la del condensador que vamos a instalar. Esta reactancia inductiva es la que debemos contrarrestar con la puesta del condensador. Esta es la inductiva, entonces esa la debemos igualar a la capacitiva. Entonces sabemos que la reactancia inductiva o capacitiva es igual al voltaje al cuadrado sobre la correspondencia reactancia. En este caso es la capacitiva. Eso está en las notas de los videos adjuntos. Aquí la tenemos, la equivalencia, entonces para que se refieran a esos videos. Por otro lado tenemos las equivalencias de las reactancias. La inductiva 2πfL, la capacitiva este valor.
Entonces reemplazando ese valor que acabamos de mirar, nos queda esta equivalencia y despejando C nos queda esta expresión, ¿sí? Finalmente, donde W ya lo vimos, 2πf, y calculando el condensador tenemos 314.44 microfaradios, donde esta es la reactancia inductiva, ¿sí? La potencia inductiva, ¿no? ¿Sí? Que está dado en la potencia aparente por el seno de 65. Esta, ¿sí? Del triángulo de potencias. Ya vemos ese condensador, vamos a mirar qué tan conveniente es instalarlo. Aquí hemos hecho un circuito, ya lo hemos calculado con anterioridad, con los elementos fijos ya determinados, con el fin de que nos dé la corriente que midió el amperímetro 15.43 con menos 65 grados y una alimentación de 118. Entonces esto no lo vamos a ver de dónde salió, sino simplemente para simularlo en el Proteus. Entonces tenemos esos valores, ¿no? Esta bobina 12.57 milihenrios, esta resistencia 0.87 ohmios y así. Este valor de reactancia inductiva sale de estas equivalencias, ¿sí? Entonces reemplazo la bobina y sale este valor. Igual para el condensador este valor sale, teniendo este valor de condensador. Esta otra bobina igualmente, la resistencia 2.26 ohmios. Este es el circuito equivalente de un motor monofásico. Aquí hay una protección. Vamos a necesitar esa protección para cuando montemos el condensador nos proteja nuestro motor, porque finalmente no se instala el condensador porque genera picos grandes de corriente. Siguiendo aquí el análisis, hacemos la Z equivalente de estas dos en paralelo. Entonces se hace el análisis, toda esta teoría está en los videos adjuntos. Esto es equivalente a voltaje sobre la corriente. Hacemos esta operación de dos valores en notación fasorial, también está en los videos. Entonces, para que se refieran, esta es la notación fasorial, esta es la notación binómica, donde para las impedancias se combina el valor resistivo con las reactancias inductiva y capacitiva. Entonces todo eso está en los videos adjuntos, en los enlaces. Volviendo aquí al análisis, entonces hacemos el cálculo de esa impedancia resultante Z3 y nos da este valor en notación fasorial y binómica, donde este es el XL, y de ahí deducimos el valor de la inductancia, ¿sí? Teniendo esto en conocimiento. Entonces nos sale que la inductancia es igual a 18.35 milihenrios para esta Z3, equivalente, ¿no? Entonces tenemos que vamos a agregar el Z4, que es un condensador para corregir supuestamente ese desfase. Pues aquí la tenemos, Z3, ya dijimos que es este valor en binómico y en notación fasorial. El condensador que hemos calculado es este valor que corresponde a esta reactancia capacitiva, ¿sí? Ya vimos que es esta expresión, entonces esa es la conversión. Entonces tenemos este valor de reactancia capacitiva en su expresión binómica y fasorial. Entonces ahí tenemos. Entonces vamos a sacar un equivalente paralelo entre Z3 y Z4. ¿Con qué fin? Para mirar ahora el desfase. De nuevo hacemos un paralelo Z3, Z4, hacemos el análisis, las operaciones entre expresiones fasoriales y binómicas, y nos da finalmente este valor de impedancia en notación fasorial y binómica, ¿sí? De esta manera podemos calcular la corriente
sobre ese resultado de impedancia, la Z5, y nos da este valor de corriente. Con este ángulo pequeño prácticamente es un valor resistivo, no hay desfase. Entonces eso es lo que queríamos ver, que se corrigió, no hay desfase, ya lo miraremos. Listo, al no haber desfase, la potencia aparente igual a la potencia activa. Entonces tenemos este valor, ¿sí? Esta expresión con esta potencia y cero desfase, cero ángulo, 0 grados de desfase, ¿no? Entonces tenemos de esta manera la Z5 con un valor de J pequeño. Este XL es este valor, de ahí sacamos el L, como hemos venido afirmando, y sale una inductancia de 100.5 microhenrios con una resistencia de 18.13 ohmios, la resistencia equivalente después de instalar el condensador. Aquí tenemos la simulación, ¿sí? Hemos colocado los valores del motor original, los que mencionamos, y esta impedancia, este paralelo, es igual a esta, ¿sí? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Para medir la corriente de desfase que va a marcar 65 con un osciloscopio Posteriormente hicimos el mismo montaje del motor, ¿sí? Todo en un solo cuadro con su paralelo de condensador a corregir el desfase. Hacemos el paralelo de todo este conjunto, nos da y miramos el desfase, que prácticamente es cero. Entonces vamos a simularlo. Esto es en Proteus. Sí, ahí corre la simulación, sale nuestro osciloscopio. Primero miraremos las corrientes. Las corrientes 15.1, 15.4, lo que nos dio al principio. Esta corriente 15.4. Y aquí abajo esta corriente de 6.5 amperios que nos dio al corregir el factor de potencia. Lo veíamos aquí en el cálculo, entonces ahí tenemos 6.5, entonces estamos muy cerca. Por otro lado, la señal aquí en el circuito equivalente sin condensador es esta azul. Ya vemos un desfase de más o menos los 3 milisegundos, que corresponden a 65 grados más o menos. La señal amarilla es la de alimentación, el voltaje, pero cuando se corrige en este lado con el condensador, vamos a mirar el desfase entonces es la señal roja, que está prácticamente a 0 grados de la señal amarilla. El desfase se elimina, pero se generan picos grandes de corriente que nos va a perjudicar el motor. Aquí veíamos este pico grande, entonces crece todavía más con la puesta del condensador. Viendo el circuito ya puesto el condensador y esta resultante de impedancia, vemos que surge un valor de inductancia muy pequeño. Creo que esta ecuación explica ese alto pico de corriente, donde el valor máximo está dado en la expresión 1 sobre la inductancia, que esta es muy pequeña, entonces se genera un pico grande de corriente. Aquí tenemos la integral del valor del voltaje que cae en esa inductancia. Esa expresión también está en los videos adjuntos. La tenemos acá, entonces ahí podemos ver todo ese material. Veremos enseguida la puesta del condensador. Este es más o menos un valor cercano a 270 micros. A ver si nos disminuye un tanto el ángulo. Entonces vamos a hacer la experiencia, la puesta. El motor está protegido y por un fusible. Este fusible entonces nos va a proteger nuestro motor y
Miraremos que la prueba es corta porque la alta corriente daña el condensador, pero el fusible protege nuestro motor. Entonces, conclusión, estos motores monofásicos se oponen prácticamente a la puesta de un corrector del factor de potencia por esos picos de corriente. Uy, sí, sí. Puta. Que no alcance a ver la señal. ¿Otra vez? Sí, espere.